Vamos a hablar ahora del impacto de la recesión en la construcción. Bien, está detenidísima la construcción y genera, claro, la falta de trabajo, ¿no? Primero vamos a ver un video de la entrevista que le realizamos al titular de la Cámara de la Construcción, a un especialista que nos mencionó lo siguiente. Eso va a ser después. Primero vamos con la info. Con el info, a ver. Dale. Recesión en la construcción, mira. A ver. En marzo del año corriente, 2024, de este año, pérdida de puestos de trabajo. En Córdoba, solo en marzo, 247. A nivel nacional, 7.672. Bueno, importantísimo lo que se está planteando allí con respecto a la caída en la construcción. Bueno, mira, pérdida de empleo en la construcción. Desde diciembre a marzo del 2024, ¿sí? En todo el país, y esta cifra preocupa y mucho, 40.050 puestos de trabajo. Y en Córdoba, 1.968. Son datos de la IERIC. En Córdoba casi 2.000 personas se han quedado sin puesto de trabajo por el freno total de la obra pública, salvo aquellas excepciones por la obra pública de la provincia o de la municipalidad. La nación frenó de cuajo la obra pública. En Córdoba, por ejemplo, esto impacta en la paralización total de la circunvalación en Río Cuarto, la autovía y la autopista que une Córdoba con San Francisco, que faltan 60 kilómetros, un tercio para su culminación, frenada también. Frenada también. Bueno, ¿qué dicen desde el sector? Porque la realidad preocupa y mucho. No hay expectativas por parte del gobierno de la nación que se retomen estas obras. Y además esto impacta en la obra privada también. Como la recesión, la caída de la actividad económica impacta en los ingresos de la población, también se ha frenado y se ha visto perjudicada la obra privada. Hablamos con el titular y un especialista. Dale. Estos números asustan. Sí, los números, la verdad que asustan. Y vuelvo a decirte lo que te decía recién. Una vez habla de porcentajes y cada uno de esos porcentajes, cuando uno habla de un 1%, son 4.000 personas que se quedan en la calle a nivel nacional. Es decir, son datos que releva el IERIC, que es el Registro de la Industria de la Construcción. Son los datos de operarios registrados y son de marzo. Estos datos son siempre aproximadamente, salen el último o penúltimo día del mes y son con 60 días de delay, digamos, con respecto al registro que está. Sí, se han conocido, la tendencia lamentablemente sigue en baja. Es como que en la provincia la caída de empleo viene siendo sustancialmente menor a la caída que viene registrándose en el promedio nacional. ¿Cómo vienen sobrellevando desde el sector estos 5, casi ya 6 meses sin obra pública? La mirada nacional es lamentable, o sea, sigue exactamente igual. Hay cero inversión en infraestructura. Se han empezado a cancelar algunas viejas deudas que había de organismos nacionales con empresas que trabajan en el ámbito nacional. Eso es lo que están reflejando estos números. O sea, el parate es de una magnitud importante. Córdoba viene con las obras en ejecución prácticamente al día en la mayoría de los comitentes. Está faltando, hay un delay en el inicio de las obras, que esto debería normalmente, los nuevos contratos se hacen en febrero, en marzo se largan las obras, ese delay es real. Mates y noticias. En buena compañía los saludamos a nuestro compañero Álvaro Ruiz Moreno, Mónica. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, terminando la semana. ¿Cómo nos trata el día viernes? Bien. Aparte San Viernes, y viernes 31 de mayo, pasamos el mes 5 ya. Viste, es como que vamos mes a mes, pasamos un mes, pasamos el otro. ¿Te has venido verde esperanza? No, verde militar, porque tengo ganas. No digo nada. ¿Tenés ganas de ir hoy he venido belicosa, ¿viste? Revilla tiene ganas de ir a la batalla. Claro, tiene ganas de pelear. Claro, exactamente. No como otras que han venido con unos pantalones, viste, muy top. Plateados. Muy, platinados. El glamour a su máxima expresión. Su máxima expresión. Álvaro, bien el verde. Álvaro lo veo muy serio. Como siempre. Bueno, Como siempre. No, sigo con atención siempre
siempre la introducción de las niñas. ¿Estuviste viendo lo que los pasa, datos de la claro, construcción? Qué preocupante, ¿no? me quedé muy preocupado. Bueno, todos acabamos de ver las cifras y las cifras son verdaderamente alarmantes. ¿Por qué? Porque además la construcción es madre de otras actividades. Cuando cae la construcción, sobre todo a partir del dinamismo que implica la obra pública, la caída después es general. Y además porque estamos en un país donde, según el INDEC, el 7,1% es la tasa de desempleo. Un país donde el 51,8% es el índice de pobreza, donde 7 de cada 10 niños son pobres. Un país donde hay 27 millones de pobres y 7 millones de indigentes. Entonces, estas cifras, cuando veíamos recién casi 2.000 despidos en la construcción o puestos menos de trabajo en la construcción en Córdoba, no estamos hablando solo de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de niños, estamos hablando de personas mayores que vienen además castigadas por una situación económica general que tiende a agravarse día a día y donde la tasa el índice de precios, la inflación, va bajando, pero a costo de una recesión fenomenal, claro, increíble. ¿Y la recesión qué significa? Que la gente no tiene con qué comprar alimentos o cuestiones muy básicas. Claro, entonces, no hay consumo. Sí, cuando veo estas cifras mi cara se transforma, evidentemente, porque duele en el alma ver esta realidad, porque no son números fríos. Hay veces que uno no quiere ver, ¿no? Es como dice, bueno, uno ve las estadísticas, 90.000 puestos, algunos estiman que llega a 400.000 el número de trabajadores a nivel nacional que han perdido sus puestos en el sector de la construcción. Otros mencionan 200.000, que te comparábamos, que te mostrábamos, es el que da una mirada más optimista, de casi 100.000. Es discutible. Y es el empleo formal. Además está el informal, donde son tasas no medidas y que también son cifras alarmantes. El otro día lo escuchaba al gobernador Charles Llora exigiéndole a la Nación que si no va a culminar la autopista Córdoba-San Francisco, que faltan 60 kilómetros, de 208 kilómetros que hay de Córdoba a San Francisco, solo faltan 60 kilómetros. Son casi un tercio de la autopista, del trazo de la autopista, de Santiago Temple hasta Rollito y desde la Francia a San Francisco. El tema es que falta tan poco, pero la Nación no está avanzando nada. Alberto Fernández tampoco la culminó, grave error, y ahora se frenó la obra en la circunvalación de Río Cuarto, que ya empieza a sufrir la falta de mantenimiento, y entonces las obras que no se terminan se empiezan a convertir en un peligro para la sociedad. Bueno, desde la Nación le respondieron a eso que vos decís, ¿no? Porque el gobernador fue claro, dijo, si ustedes no tienen dinero para terminar la autovía, pásenle a la provincia y nosotros lo hacemos, porque como vos marcabas, es un problema grave. Desde la Nación, Gabriel Bornoroni le respondió y le dijo que se tenía que preocupar más por el tema del transporte, de la necesidad más de los cordobeses y no tanto de la obra pública. Lo que te hace prever, y allí culminó, lo que te hace prever es que no tienen una visión a corto plazo de retomar la obra pública, por lo tanto van a seguir muchas personas sin puestos de trabajo. Yo creo que por la forma de pensar, Silvina, que tienen directamente, es como que no les importa. Perdón, pero no les importa, o no la ven, o no ven lo que está causando todo esto. Pero ¿sabes lo que sí porque ven la ellos? respuesta, sí. Viste, perdón, Andrés, sí, no. Decime si no te quiero interrumpir, Moni. No, mi ángel, pero decime si de repente no tengo razón, ante esta problemática que estamos planteando, que es real, que le llega a la vida de cada uno de los cordobeses y las cordobesas, y no solamente acá, ¿no? Sino en todo el país. ¿Cuál es la respuesta? Que se encarguen los otros. Además, no es problema mío. Un desconocimiento de las economías regionales. Este caso puntual que planteó. Sí, pero me parece que lo que está haciendo el gobierno nacional con Luis Toto Caputo de pisar los gastos y las transferencias a las provincias para la obra pública va a llegar a su punto culmine cuando empiecen a ver las encuestas. Por ejemplo, a ver, las encuestas. La encuesta de UDESA dice que el 36% de los argentinos, su principal preocupación son los bajos salarios. Sí. En segundo lugar, la pobreza. Y en tercer lugar, la inflación. Según otras encuestas como de proyección y la encuesta de la Universidad San Andrés, hoy
el desempleo y la pobreza superan a la inflación como sus preocupaciones principales. Sí, sí. Esto no pasaba hace muchísimo tiempo. Sí. Siempre en todas las encuestas el principal problema era la inflación, luego la inseguridad y en tercer lugar el desempleo. Y empezamos a poner las cosas también en su lugar. Te aporto un dato. La última encuesta de hace prácticamente horas de Subán Córdoba, Sí. de Gustavo Córdoba, dice 50.8% de la población culpa a la gestión actual del gobierno nacional O sea que empezó a cambiar por la eso de situación que económica. de la herencia Puntualmente. recibida, empezó a cambiar Sí, eso. sí, porque ya, claro, ya van Sí, bueno, pero mucha gente prácticamente todavía medio te lo año. está diciendo. O sea, realmente creo ¿Y que qué más dice? lograron imponer eso. ¿Por qué aumenta la pobreza? ¿Se han planteado ustedes por qué aumenta la pobreza? Porque todos vemos el aumento, pero las razones ¿cuáles son? En primer lugar, el desempleo. Claro. En segundo lugar, la exclusión social, los excluidos. Pero aparte Y del en tercer lugar, el incremento de la vulnerabilidad de que por sí tiene la gente. Cuando no se vacuna para el dengue, se incrementa la pobreza. Tal cual, Cuando se esconden... Los alimentos. Claro, cuando se esconden 5 millones de kilos 5.000 de alimentos, toneladas, claro, 5 como millones de acaba de kilos. decir, 5 millones de kilos de alimentos, se incrementa la pobreza. Claro. También, Estas son, cuando aumentaste es todos lo los que determina impuestos. después también la asignación de culpas y de responsabilidad. Claro. Pero aumentaste todos los impuestos, los servicios, La no, nafta, todo, aumentaste todo, todo. aumenta Con todo, un mismo todos los sueldo te aumenta todo el doble o el triple y te tiran a la pobreza. También hay otra cuestión, ¿no? Que aquí se consolidó una imagen sobreideologizada de la política pública del gobierno nacional que dice el modelo es la obra privada, la obra pública en manos privadas, como Chile. Y uno cuando hace un análisis comparativo y mira lo que sucede en Chile, el 93% de la obra pública es financiado por el sector público. El 7% solamente es financiado por el sector privado. Entonces, cuando vos parás las obras públicas, además se ha cometido acá en Argentina otra cuestión tremenda, que se han frenado las obras públicas que ya estaban financiadas Claro. con aportes internacionales de crédito, lo cual entonces el financiamiento ya estaba obtenido, ni siquiera lo tenías que poner vos de las arcas públicas, sino que venía de afuera el financiamiento y las obras se frenaron de igual modo. ¿Y la plata dónde está? ¿Qué está pasando? La están pisando para Claro. dibujar el superávit. Le están pisando la plata para dibujar Por el los superávit. Pero inversores. va a llegar un momento que esto ya no va a dar para más. Es muy buen aporte de cifras el que has dado. Sí, muy buen sí, aporte sí, de sí, cifras, porque hay que poner atención a esto. En el fondo, todo se trata de la pobreza. Claro. Todo esto se trata de la pobreza. Y la pobreza se combate con empleos buenos, con inclusión y sobre todo con buenas políticas públicas. Esto que estaba No la diciendo hay. Andrés, no con mentiras. No con mentiras, porque las mentiras que han producido en los últimos tiempos en la Argentina han producido la creación de una situación de esperanza. Todavía hay gente que dice, no, hay que darle tiempo a las Claro. cosas, van a mejorar, esto es culpa de esto, No, culpa de y aquello. si uno opina de una forma y otros son Claro, muy pero la kirchneristas, sos esperanza, muy zurdo. la esperanza que es lo último que se pierde, termina contrastando con la realidad. Claro. Y el peso de la realidad es absolutamente Mira, demoledor. Una de las cuestiones que ayer estaba escuchando y que realmente llamaba y que creo que potencia lo que puede llegar a pasar a más, es que en el Ministerio de Trabajo la cantidad de pedidos de quiebras y de procedimientos de crisis. Eso crisis significa preventiva. que, claro, eso suena que- esa palabra. Sí, esa palabra no nos pega así medio no de costo, sino de lleno. De lleno. Pero bueno, pero no solamente nosotros, sino hay mucha cantidad de pedidos de empresas. Es decir, ¿cuál es la única manera de las empresas de poder llegar a, digamos, a sobrevivir echando gente? Y claro. ¿Y eso qué significa? Menos consumo, más recesión. Es una cadena que no se Es va a un cortar. círculo vicioso. Pero ahora ustedes creen que va a cambiar. Aumenta el Imagínense desempleo y cae la capacidad el de discurso consumo. del presidente, el Esos último son los discurso que problemas. tuvo el presidente en donde dice que si sos pobre y si te morís de hambre, realmente no la ves, sos un boludo. Arreglátela. Claro, arreglátela. No, una cosa así. no es que no la ves, sino que yo qué tengo que ver en eso. claro. Eso es lo peor. Pero me Sí, parece le- que estamos llegando, yo olfateo, interpreto que estamos llegando a un momento límite. Por eso también la asunción de Guillermo Franco como jefe de gabinete. Por eso también que el gobierno nacional negocia en el Senado la ley base con los gobernadores y con los senadores, concediéndoles obra pública, fondos para... Empieza a haber un giro hacia el pragmatismo, porque el gobierno nacional ya chocó contra la pared y está volviendo hacia Pero atrás la en sus ley base pasos. no es buena para la gente. No, yo no No, digo que no. pero es cierto lo que Franco está haciendo es comprar voluntades. Esto lo estamos viendo en los Y lo- resultados. ¿Cuántas de veces lo la hemos visto consulta. en la historia?
De todos modos, la solución de esta dramática situación no va a venir por el Congreso, evidentemente No, para tampoco nada. va a venir desde un presidente payasesco, que tiene otros objetivos que no tienen nada que ver con la situación de los argentinos en sí. Esto va a venir a partir de la conciencia de la propia comunidad. Llega un con vos. punto, es como que el hambre es un Coincido con límite. Cuando esta realidad sea tan contundente, va a producir un estallido, y ese estallido, que es el estallido de la comunidad organizada, es absolutamente imparable. Veremos, el tiempo dirá. Yo la verdad que no tengo tantas esperanzas de que haya una reacción. Lo que yo sí noto es que, por ejemplo, hablaba con un compañero amigo que juega al fútbol, que trabaja en una empresa de construcción, Sí. que ellos hacen los caños y las tuberías para los acueductos, Claro. por ejemplo. ¿Y están Entonces, trabajando o no? el gran acueducto que trae agua, o que va a traer agua cuando se termine, Paraná. del Paraná para Córdoba, con financiamiento árabe, saudí, frenado. Y no se está construyendo un acueducto en el país, ni uno solo Ni se uno está solo. construyendo en el país. Entonces, es lo que dice Álvaro, las consecuencias de la paralización de la obra pública no solo genera desempleo en los trabajadores directos contratados por las empresas de construcción, sino que también de manera indirecta con sus familias y además con aquellas personas que son los beneficiarios de la obra pública. Por ejemplo, yo si viajo a San Francisco ahora lo hago en una autovía que no está terminada. Yo si vivo en tal pueblo no se va a terminar el acueducto, no voy a tener agua potable. Lo que Pero pasó fíjate, antes de ayer claro. con el gas. Claro. No haber terminado las obras Con que lo se que habían faltaba, iniciado dos con un meses menor de costo, vaca muerta, implicó que toda la Argentina, primero Córdoba, después Rosario, Santa Fe, y luego toda la Argentina nos quedamos sin gas, sin gas natural. Sin gas. Y ojo que con esas obras, que era poquito lo que faltaba, Sí, creo sí. que eran 2 meses lo que Sí. faltaba, hubiéramos podido exportar. Ni siquiera hay un criterio administrativo. No, nada, absolutamente nada. Ahora el relato, yo hablo del relato, ¿no? Porque volvamos unos meses atrás, hablemos del relato. La obra pública era para este gobierno Sí. y lo que metió en la cabeza de quienes lo votaron, ¿cuál era? La obra Corrupción. pública es corrupción. Corrupción, bueno, Hoy claro, sí. hoy estamos viendo que no es así. Hoy estamos viendo que no es así. Se está viendo varias cuestiones, hay que ver, qué pasa también que es como todo. con la faceta, con la microeconomía, ¿no? ¿Qué pasa con la microeconomía? Porque la gente, la verdad que hay sectores que la están pasando muy mal, o sea, si esto no se mejora en algún punto, bueno, no sé qué es lo que pueda... Con los próximos aumentos que vienen, yo sinceramente... Es que lo que pasó con la obra pública es un montón de muestra de lo que está haciendo este gobierno en todos los sectores. Yo entiendo que pudiera haber habido corrupción en la obra pública. No me cabe ninguna duda. Puede ser, sí, está No me bien. cabe ninguna duda que seguramente había corrupción. Pero eso no significa que vos puedas cortar de cuajo y llevar a cero la obra pública, investigar, Exactamente. y decir cuáles son los sectores que hay corrupción, pero continuar con las obras que son fundamentales. Lo que han hecho con la obra pública, lo han hecho con todo. Con todo. Es que Con porque los en realidad mil- el objetivo no es que sea más transparente la obra pública. El objetivo es demostrar superávit y reducir a cero la obra pública. Sí, por supuesto, los casos delictuales, para eso existen las normas, para eso existe la justicia. Los temas delictuales tienen que Pero ser pasa con investigados todo, ha pasado y con castigados en el ámbito que Sí. corresponde, pero no de eso implica dinamizar un factor de crecimiento para la Argentina, como es siempre la obra pública, porque empuja a las otras actividades. Claro. La situación que se vive en la Argentina hoy es una cuestión que tiene que ver también con una concepción. El Estado. ¿El Estado debe ser un auxiliar de los ciudadanos o el Estado es este enemigo que plantea el actual presidente? Él plantea que el Estado es un enemigo que tiene que ser destruido porque es un facilitador de corrupción. Ahora, el Estado es la policía, el Estado son los maestros, el Estado son los médicos de los hospitales, y cuando todo eso empieza a fallar, la estructura básica de funcionamiento que ha dado la razón a la convivencia en la Argentina y en todos los países del mundo, este concepto de nación que está plasmado Bien. en nuestra Constitución, ¿a dónde nos conduce? Al caos. Y porque Álvaro, justamente... disculpa, bueno, Moni. sí. Vamos a abrir el WhatsAppero Dale, a rápidamente ver. porque nos están pidiendo producción. Abrimos el WhatsAppero, Dale. queremos leer tu opinión, el 351-564-4048. Luis dice, la caída en el empleo informal de la construcción es terrible. Terrible. Que es lo que suma Luis, ¿no? Gladys dice, negar que la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía de un país es un atropello. Agustín de San Francisco, que es mi papá. Que
Hola Agustín, Saludos. nos está viendo Saludos, Agustín. Le mandamos un beso, Agustín. Acuerdo totalmente con Álvaro Ruiz Moreno. Mis felicitaciones por la claridad para exponer. Albiazules, hincha de Talleres, bien ahí. Andrés, gente del panel, la sociedad argentina y lamentablemente Córdoba avaló el discurso predominante de Milei, es verdad. Sí. Gabriel dice, buen día, mates y noticias, la salida de este artista entre comillas, dice Gabriel, sería con una revolución, pero no tiene mucha fe en el pueblo, Gabriel. María de Nueva Córdoba dice, aplausos para Álvaro. Nini Iris Vázquez de Unquillo. Se suma a la pobreza, muy triste. Miguel Tulián no coincide con nosotros, dice Miguel, que el hombre por Milei dio la estadística, los políticos dejaron esta pobreza, es la opinión de Miguel Tulián. Leemos todos los mensajes al 351-564-4048, el WhatsAppero de Crónica Matinal. Queremos leer tu opinión, vamos repasando. Mira toda la gente que nos hace escrito. Muchísimos Qué lindo que mensajes. es, me encanta eso. Sí. Lindo Muchísimos recibir los mensajes mensajes. y la opinión de la gente de lo que estamos tratando. Exactamente. Escribinos 351-564-4048, el WhatsAppero de Crónica Matinal. Al final de esta mesa lo que quería decir que todo lo que fue demonizado al principio y durante la campaña es lo que nos hace fuerte como sociedad. Estoy hablando de lo que es la construcción. Saquemos de que si está mal, que si hay corrupción, que si hay que investigar, que me parece perfecto. Pero en eso mismo demonizaron la educación, ¿o no? Sí, claro, las universidades públicas. Universidades públicas, fíjense. Demonizaron la investigación a través del CONICET, demonizaron también Estado, la función del Estado protector. La salud. ¿Cuántos hospitales han quedado también y cuánto se ha dado de baja? Bueno, entonces es la forma de pensar de este gobierno, no la búsqueda de otra manera. Claro. Mónica Revilio, Sí. Mónica del Carmen Revilio. Muchas gracias, Álvaro Álvaro, Moreno. que tengan lindo fin de. Bueno, con Gracias. Álvaro seguimos, que tengan buen fin de. Gracias. Buen fin de. Nosotros vamos a una pausa, A una Brochero. pausa, pero ya Dale. venimos.